el asesor pedagógico en la formación del docente universitario. Antecedentes y características contextuales. Se menciona que en el siglo XX el impacto producido por el desarrollo científico y tecnológico enfatizaron aún más en la jerarquización del saber disciplinar en la educación superior. Es por eso que esta función debía de asumir algunos modos de configuración del conocimiento, ya que habría un impacto sobre el desarrollo científico y tecnológico, y de esta manera surge la modernización y es ahí donde comienza a desarrollarse la pedagogía universitaria. Cuando la pedagogía universitaria comienza a surgir, se dan algunos acontecimientos muy importantes y muy significativos. En 1898 se dan las primeras asociaciones de la pedagogía universitaria. En 1950 se da la capacitación didáctica previa a la iniciación de la docencia universitaria, que señala como pioneros a Canadá y a los Estados Unidos. En 1953 se alcanza un punto destacado cuando se realiza en Londres la primera Conferencia Mundial de Educación Médica. En 1958, 1961 y 1963, los programas sistemáticos de formación del personal de educación superior registran sus primeros desarrollos en Australia. En 1958 se crea la primera VA, que es el Departamento de Pedagogía Universitaria, y en 1996 nacen los servicios de pedagogía universitaria, que inician acciones sistemáticas destinadas a la formación de los docentes. Es por eso que el desarrollo de la pedagogía universitaria estimuló a la reflexión sobre el papel de los actores involucrados, dando lugar a numerosos y polémicos aportes teóricos. El rol del asesor pedagógico en la formación del docente universitario. Bueno, pues el asesoramiento pedagógico se constituye por una peculiar modalidad de intervención que puede caracterizarse como compleja y ambigua. Es decir, que compleja es algo que está compuesto de diversos elementos y ambigua es algo que puede interpretarse de varias maneras. Corian y Elstein, 1993, ella dice que dichas características se pueden expresar o entrelazar con diferentes matices, llevada a cabo por el asesor pedagógico en la función formativa. Fernández, 1983. Fernández mencionaba que el encuadre eficaz de la función formativa se lleva a cabo en situaciones sistemáticamente organizadas y articuladas, que se muestran en todas las fases, como lo psicológico, lo didáctico y lo organizativo. Desde una perspectiva diferente, hay una tendencia que reconoce la interacción existente entre las múltiples instancias formativas que afectan al desempeño del docente y que subraya la historicidad constitutiva desde los procesos formativos, reconociendo, entre otras, las siguientes etapas. Las siguientes etapas son 4. Las preformativas, formación inicial, iniciación y desarrollo profesional. En las preformativas nos dice que abarca los conocimientos y las experiencias previas en la formación y que han sido vividas especialmente como alumnos. Estas son el soporte de las teorías implícitas y de las representaciones sociales. Bueno, pues en este punto nos dice que es como los alumnos vienen preparados. Es decir, por ejemplo, cuando entramos a la escuela, los maestros nos hacen como un diagnóstico para saber con qué conocimientos va el alumno, qué conoce acerca de la materia, este, todo eso, ese tipo de preguntas, ¿no? Este, es por eso que los maestros nos hacen un diagnóstico para saber con qué conocimientos llega el alumno. En la formación inicial nos dice que precede al desempeño docente y comprende la adquisición de los conocimientos, habilidades y aptitudes pertinentes.
En este punto es como el proceso va más lento, pues porque en el primer punto el maestro pues ya aplicó un diagnóstico y ya sabe con qué conocimientos va el alumno. Entonces en el segundo punto ya el conocimiento como ya es más claro, pues va un poco más lento, ¿no? Pero sí debe de ir el conocimiento claro y debe ser adecuado, ¿no? Al tema porque esto sería como la estructura ya, ¿no? Entonces deben de tener bien claro los conocimientos para que de ahí parta todo, pues, ¿no? Ya como que vaya bien estructurado. En el tercer punto, que es la iniciación, nos dice que abarca los primeros años del ejercicio docente y en algunos casos reciben acompañamiento tutorial. Es decir, que en este punto sería como ya llevarlo a la práctica. No tiene que depender al 100% del alumno, sino que esto va acompañado del maestro, no va recibiendo, como él lo dice, ¿no? Acompañamiento tutorial. Un ejemplo de esto sería como cuando a nosotros nos dejan un proyecto. No nos lo dejan y ya, y que Dios te bendiga, no, sino que pues nosotros vamos elaborando nuestro proyecto y si en caso necesitamos ayuda o tenemos alguna duda, pues nos acercamos al docente y preguntamos, ¿no? O sea, va el docente en compañía del alumno, van juntos, ¿no? De la mano. Y en el último punto, que es el desarrollo profesional, nos dice que comprende todas las actividades destinadas al perfeccionamiento continuo del docente a lo largo de su carrera. En este último, pues ya sería como en el campo laboral, ¿no? De las actividades, pero pues ya sin acompañamiento, este, ya sería más formal, ¿no? Ya el docente no iría al lado tuyo. O sea, como en este punto ya sería como profesional, ya estar trabajando profesional. Concepciones y tendencias en la formación docente. Responden a las necesidades, posibilidades y concepciones predominantes en cada momento. Frecuentemente se superponen en las prácticas educativas. En este texto nos habla de cómo cada una de las necesidades tienen su momento, es decir, que van dándole cabida a como sea el proceso. Dice que en las prácticas educativas es donde más se da frecuentemente. Concepciones centradas en el análisis del proceso formativo. Dice que se definen tres procesos formativos. El número uno nos menciona que está centrado en las adquisiciones observables y evaluables cuyo dominio asegura la competencia buscada. Es decir, que son puntos estratégicos que se necesitan para todo este tipo de evaluaciones. El número 2 dice que está centrado en el proceso de autoconstrucción. Recupera el valor de los aprendizajes sistemáticos, pero acentúa la vivencia personal. En este punto más que nada nos habla de como personas o como expertos en diferentes casos. Es como que de lo que uno sabe, más que nada es como la experiencia, vivencias o incluso anécdotas que uno tiene para llevar a cabo. Y el número 3 también nos menciona que son parte de los análisis de las situaciones vividas que se consideran imprevisibles de antemano. Concepciones centradas en el análisis del rol atribuido al docente. Aquí nos dice que se le considera al docente como un experto técnico, profesional, reflexivo o intelectual crítico. Es decir, que llegamos a este punto donde vemos al maestro como que es el, el, el que sabe todo, ¿no? O sea, es decir, que nosotros ponemos plenamente la confianza en dicha persona sin necesidad incluso de dudar. Es decir, como que tenerle un tanto de fe, por así decirlo, al maestro. Llevar este seguimiento que él tiene.
y también tomarlo como ejemplo, y en otras cosas serían como tomarlo en un modelo a seguir. Bueno, y ya por último, este subtema habla del docente como experto técnico. Bueno, aquí me llamó a la atención estos dos párrafos de Pérez Gómez, donde decía que esta es la matriz dominante en la tradición educativa y la base sobre la que se asienta es la racionalidad técnica. Bueno, yo creo que aquí nos da a entender de que esta situación tecnológica, ¿no?, se centra en la educación y cómo cómo nosotros los vamos llevando a cabo en nuestro día a día, ¿no? Más que nosotros como estudiantes, también los docentes, también les es útil, pues, más que nada en el término educativo, como ellos también aprovechan esta tecnología para poder dar clases o impartir clases como en estos momentos, ¿no?, que no estamos en clases presenciales, pero él les ayuda para dar las clases fuera, pues, o sea, en línea. Es un ejemplo también de esto. Y el otro punto, la racionalidad técnica impone pues la propia naturaleza de la producción del conocimiento, una relación de subordinación de los niveles más aplicados y cercanos a la práctica de los niveles más abstractos de producción del conocimiento, y a la vez prepara las condiciones para el aislamiento de los profesionales y de su confrontación. Bueno, también acá dice que más que nada ya se ha hecho como costumbre esto de lo técnico, pues, más que nada, como ya antes le decía, es de mucha utilidad, no solo para nosotros, sino que también para los docentes, pues, como ellos se les facilita, por así decirlo, al momento de una investigación también, o cómo impartir la clase durante el semestre, ¿no? Cómo ellos se les va sirviendo este proceso técnico. Por eso se dice que ya ellos también se hacen como expertos, ¿no?, en este ámbito de la tecnología. Y pues sería eso, compañeros, sería todo de mi parte. Gracias. En el análisis del proceso formativo, en este tema habla más que nada donde vienen 3 modelos o matrices de procesos formativos. En el primer punto, de adquisiciones observables y evaluables, mencionaba que se viene dando ejemplos como lo de la práctica, ya que por medio de la práctica podemos observar y por ende también podemos evaluar al final de esta dicha práctica. Y ahí mismo en este modelo indica claramente lo que el docente debía hacer y debía hacer. Es más que nada lo que habla en este primer punto. En el segundo punto, de procesos de autoconstrucción, habla que se basa, decía ahí, la vivencia personal, que esto se percibe para enfrentar situaciones complejas. En esa práctica es la transferencia del saber hacer, y la teoría es la que facilita la revisión de las representaciones vigentes, que además nos permite anticipar futuras situaciones. Más que nada después de lo que ya nosotros vimos, convivimos, hacemos en esta práctica, ya nos sirve a futuro, ¿no? Nos sirve en qué nos va a poder ayudar. Y el último punto, que es análisis de la situación vividas, esta se centra más que nada en uno mismo, porque habla de la desestructuración y reestructuración, que a partir de la observación y todo lo que nosotros hacemos, ya viene desde nuestra perspectiva de nosotros, del desempeño que nosotros hacemos. Y decía también que rechazaban tanto la práctica sin referencia teórica como la teoría ajelada a la acción, y por
por un intento por superar al mismo tiempo la teorización de la práctica y la aplicación práctica de la teoría. Más que nada era como la teoría, llevarlo a la práctica y ya de la práctica revisar lo que decía la teoría para ver si estaba muy bien o no. Bueno, en este segundo tema de concepciones centradas en el análisis del rol atribuido al docente, aquí decía más que nada que tomaban en cambio como punto de partida el rol asignado al docente y la lógica sobre lo que se sustentaba con su desempeño. Para saber cómo venía el docente con sus tipos de inteligencia, por así decirlo, ¿no? Como el docente venía preparado. Por eso se decía que era como una prueba que ellos le hacían, para saber si traía esta como tipo de inteligencia de experto técnico, profesional reflexivo, intelectual crítico, que ya cada una de estas perspectivas posee abundantes referencias bibliográficas, que esto sirve para indagar sus alcances y posibilidades de lo que traía en este caso el docente, cómo él venía preparado para dar más que nada su clase, ¿no? O cómo iba a impartir él su método de actividades dentro del salón. El siguiente punto es el docente como profesional reflexivo. En esa parte dice que no existe una forma única de ser o convertirse en docente reflexivo. La reflexión es una capacidad inacabada que debemos desarrollar y potenciar a lo largo de nuestra vida profesional. ¿Qué es reflexionar? En palabras sencillas, reflexionar es la capacidad de pensar sobre algo realizado o pasado. Es considerar detenidamente una situación o acontecimiento. El acto de reflexionar se realiza con el objetivo de repetir los éxitos, eliminar los fracasos y, en definitiva, aprender sobre lo realizado. Reflexionar sobre la práctica supone al menos 3 condiciones personales básicas que pueden fortalecerse a través de un proceso deliberado y sistemático. El primero habla del hacer altos en el camino y hace referencia a la reflexión sobre la práctica y durante la misma. Tiene implícito un sentido de evaluación, que de lo que hago no está dando los resultados esperados y qué otras acciones necesito emprender. La segunda es la capacidad de escuchar. Aquí hace referencia a que no solo es la capacidad sensorial de oír, sino que implica la capacidad de oír y ver qué nos dice un contexto. Por ejemplo, cuando estamos en un aula, en un centro, en la comunidad, qué opinan los otros, los colegas, las madres, los padres, etcétera. O qué nos dice la mirada de un estudiante, o sea, saber más que nada descifrar lo que nos quieren decir. La tercera es la capacidad de redireccionar el trabajo, es decir, tomar decisiones y actuar en consecuencia sobre lo que uno puede y debe cambiar. En este punto, el docente como profesional reflexivo Dewey define la enseñanza reflexiva como la acción que supone una consideración activa, persistente y cuidadosa de toda creencia o práctica a la luz de los fundamentos que la sostienen y a las consecuencias a las que se conducen. Según menciona este autor, que la reflexión no consiste en un conjunto de pasos o procedimientos específicos que hayan de seguir los profesores, sino más bien de afrontar y responder a los problemas. El siguiente punto es el docente como intelectual crítico. Aquí dice que éste debe buscar combinar la reflexión y la acción con el fin de enriquecer a los alumnos con habilidades y conocimientos necesarios para luchar contra la injusticia y tiene como objetivos educar a estudiantes para ser activos y conscientes, reforzar el pensamiento crítico en los estudiantes y es responsable de plantear sus enseñanzas sobre los objetivos. Muy buenos días, pues esta es la última característica, que es modalidades de concreación. Bueno, en esta más que nada nos habla que existe una situación, abre nuevos debates entre los que nos pronuncian a favor de una formación ocasional y aquellos
y aquellos otros que aspiran a una formación sistemática e integral. O sea, más que nada nos dice que en esta última característica hay debate si hay que utilizar una formación integral o una formación ocasional. Bueno, algo así nos habla Corrallo y Torres en 1997, que existe actualmente consensos en el sentido de que la formación docente está atravesando una grave crisis. ¿Y por qué está atravesando una grave crisis? Porque los profesores no recibimos esa capacitación, esa atención a nosotros mismos para sentirnos capaces de abordar una clase. O sea, pues más que nada la educación es una evolución que si nosotros no nos actualizamos, pues no estaremos lo suficiente capaces de crear un ambiente de aprendizaje bueno con los alumnos. Es por eso que más adelante les vamos a explicar detalladamente cómo el docente necesita realizar esas capacitaciones. Bueno, a continuación, vamos a sintetizar las tendencias predominantes en la formación universitaria a nivel de la práctica. Bueno, nos dicen que existen dos modalidades, la modalidad explícita y la modalidad incidentales o formativas. La primera modalidad explícita nos dice que hay dos tipos, de actividades informales y programas formales. Bueno, en general, las acciones informales van dirigidas a resolver problemas específicos de los sectores demandantes, por lo que pueden considerarse de carácter asistencial o remedial. Esta, esta actividad informal nos dice que tiene a solucionar situaciones emergentes sin que impliquen necesariamente una jerarquización de los ejes a abordar o una conceptualización de estos, de los que constituyen un plan orgánico de formación. Bueno, esta característica de tipo actividad informal nos dice que es algo más rápido para solucionar los problemas, lo contrario a lo que es programas formales. Nos dice que los de programas formales suele llevar un proceso en el cual se da una formación sistemática que ofrezca una habilidad y posibilidad de conciliación de estos. En cuanto a los programas formales, estos constituyen un avance significativo, pues ordenan y sistematizan las acciones dentro del contexto específico, privilegiando el proceso formativo global sobre las urgencias parciales. Bueno, las características son demandas puntuales, duración breve, múltiples dimensiones educativas de carácter sistemático. Esta constituye una duración amplia. Como bien lo había yo explicado, la actividad informal va más a una demanda puntual y una duración breve. O sea, una actividad informal nos vamos a ocupar en sí de ese problema, pero así específicamente, no abarcando otros. Y esto no dura mucho. En cambio, a los programas formales, esta más que nada nos da en una capacitación más redonda. ¿Para qué? Para que nosotros podamos atacar múltiples dimensiones educativas de carácter sistemático e integral. O sea, nosotros con el programa formal podemos tener múltiples dimensiones, como acá lo dice, para solucionar problemas, pero esta constituye una duración más amplia. La otra modalidad es incidental o formativa. ¿Por qué se le llama formativa? Porque acá es donde se forma lo que es el docente. Tipos: apoyos pedagógicos o cátedras y a docentes, promoción y desarrollo de innovaciones. Sus características son la resolución de problemas emergentes y de situaciones críticas, accidentes esporádicas, experiencias pedagógicas diferentes de lo habitual y una formación continua. En la formación continua o integración funciona en términos de adaptación, en que cambia la ruptura
es discontinua, lo que significa dejar de pensar en lo que se ha pensado y dejar de pensar en lo que ha pensado y dejar de pensar como he pensado. Entonces, en una formación continua, pues eso es lo que hay, pensar y luego pensar otra cosa. O sea, nosotros tenemos una idea y esa idea, pues con la actualización, con la formación, pues la cambiamos. Es por eso que dice acá, dejar de pensar en lo que he pensado y dejar de pensar como he pensado. No sé si queda claro esta parte. Bueno, pues prácticamente es en lo que se nos habla la última característica de modalidades incidentales. Perdón, modalidades de concreción, que es la última característica. Bueno, si hay una duda, pues al final de este video, pues aclararemos dudas y claro, participaciones.